El vasto y enigmático imperio inca, una de las civilizaciones más grandiosas de la América precolombina, cimentó su existencia no solo en conquistas y organización, sino también en poderosos relatos fundacionales. Entre estos, el mito de los hermanos Ayar se erige como una narrativa fundamental, esencial para comprender la cosmogonía andina. Este relato ancestral no es una simple historia, es la piedra angular que explica el origen mítico de una de las culturas más influyentes de la historia. A través de sus pasajes, el mito de los hermanos Ayar desvela cómo el imperio incaico tomó forma, desde sus humildes y sobrenaturales comienzos hasta su gloriosa expansión. Es una epopeya que narra la fundación de su capital sagrada, la majestuosa ciudad de Cusco, el ombligo del mundo para los incas. Cada detalle de esta leyenda está imbuido de un profundo significado, revelando la visión del mundo de un pueblo que se consideraba descendiente directo de los dioses. La historia de los hermanos Ayar es compleja y multifacética, un tapiz tejido con hilos de traición, asombrosas transformaciones y un simbolismo que resuena a través de los siglos. No es solo un cuento de héroes, sino también una lección sobre el poder, la ambición y el destino. Este relato mítico nos invita a explorar las profundidades de la espiritualidad inca y su intrincada relación con la naturaleza y lo divino. El comienzo de esta epopeya se sitúa en un lugar sagrado y misterioso, la cueva de Pacaritambo, también conocida como la Casa del Amanecer o Posada de la Producción. De las profundidades de esta caverna, considerada el origen de la vida, emergieron los protagonistas de nuestra historia. Este acto de aparición desde la Tierra simboliza un nacimiento primordial, un despertar de la humanidad en un mundo aún por moldear. De Pacaritambo no surgió un solo individuo, sino un grupo inicial, el germen de lo que sería una gran civilización. Este grupo estaba compuesto por 4 hermanos varones y sus respectivas esposas, quienes eran también sus hermanas. Esta unión fraterna y conyugal era común en los mitos de origen andinos, simbolizando la pureza del linaje y la continuidad de la estirpe. Los nombres de estos hermanos resuenan con un eco de poder y destino. Eran Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchú y Ayar Auca. Cada uno de ellos, junto a su esposa, representaba una fuerza, una cualidad y un destino particular dentro de la misión divina que les había sido encomendada. Sus nombres no eran meras etiquetas, sino presagios de sus roles en la fundación del imperio. Cada hermano, con su pareja, representaba un linaje específico, una de las 4 ramas que darían origen a la nobleza incaica. Esta estructura inicial refleja la organización social y política que más tarde caracterizaría al Tahuantinsuyo. Desde el principio, la diversidad y la interconexión de estos linajes fueron fundamentales para la cohesión del grupo. El propósito de este grupo primigenio era grandioso y trascendental, estaban destinados a poblar el mundo y a establecer una civilización. No eran simples viajeros, sino emisarios divinos con la misión de encontrar la tierra prometida y fundar un imperio que honrara a sus creadores. Su viaje no era solo físico, sino también espiritual, guiado por una voluntad superior. Entre los hermanos, Ayar Cachi destacaba por una cualidad que lo hacía tanto formidable como temible, estaba dotado de una fuerza y un poder sobrenaturales. Su presencia imponía respeto y, a la vez, una profunda inquietud. Era un ser de proporciones míticas, capaz de alterar el paisaje con un solo gesto. La capacidad de Ayar Cachi para causar estragos era inmensa y palpable. Se decía que con cada lanzamiento de su onda, podía derribar montañas enteras o crear profundos valles y quebradas. Su poder era una manifestación de la fuerza indomable de la naturaleza, una fuerza que podía ser tanto creadora como destructora. Con el tiempo, esta inmensa fuerza de Ayar Cachi comenzó a percibirse como una amenaza para sus propios hermanos. Su temperamento volátil y su poder incontrolable generaban una tensión constante dentro del grupo. La convivencia se tornaba difícil, y la sombra de su poder se cernía sobre el destino de la expedición. La presencia de Ayar Cachi generó temor y envidia entre los demás hermanos. Temían su ira y su capacidad destructiva, y envidiaban su poder desmedido. Estos sentimientos negativos comenzaron a corroer la unidad del grupo, sembrando las semillas de la discordia y la traición. La armonía inicial se desvanecía ante la creciente amenaza. Ante esta situación insostenible, los hermanos restantes, Ayar Manco, Ayar Uchú y Ayar Auca, idearon un plan para deshacerse de Ayar Cachi. La decisión fue difícil, pero la consideraron necesaria para la supervivencia y el éxito de su misión. La traición se convirtió en el camino para asegurar el futuro del linaje.
El engaño fue cuidadosamente orquestado. Con el pretexto de recuperar objetos sagrados olvidados en la cueva de Pacaritambo, persuadieron a Ayar-Kachi para que regresara al lugar de su origen. Le hicieron creer que su fuerza era indispensable para esta tarea, apelando a su orgullo y sentido del deber. Una vez que Ayar-Kachi se adentró nuevamente en la cueva, sus hermanos actuaron con rapidez y determinación. Cerraron la entrada con una enorme roca, sellando su destino para siempre. Ayar-Kachi quedó encerrado en la oscuridad primordial, condenado a permanecer allí, su poder inmenso ahora inútil y confinado. Tras la eliminación de Ayar-Kachi, el grupo, ahora reducido, continuó su arduo viaje. La partida de su hermano, aunque dolorosa, les permitió avanzar con una renovada determinación. El camino hacia la tierra prometida seguía siendo largo y lleno de desafíos, pero la amenaza interna había sido neutralizada. El objetivo principal de su viaje seguía siendo el mismo: buscar un lugar propicio, una tierra fértil y sagrada donde pudieran establecer su pueblo y fundar su civilización. Guiados por señales divinas y su propia intuición, los hermanos y sus esposas avanzaban, explorando los vastos paisajes andinos. Durante esta travesía, que se extendió por valles y montañas, ocurrieron transformaciones significativas que marcaron el destino de los hermanos restantes. Estos eventos sobrenaturales no eran meros accidentes, sino manifestaciones del poder divino y de la voluntad de los dioses que los guiaban. Cada transformación tenía un profundo significado. Ayaruchu, uno de los hermanos, experimentó una de estas asombrosas metamorfosis. En un momento crucial del viaje, adquirió alas y, en un acto de sacrificio o destino, se convirtió en piedra. Su cuerpo se fusionó con la tierra, transformándose en una huaca, un lugar sagrado de adoración. El simbolismo de Ayaruchu transformado en piedra es profundo y multifacético. Representa la conexión intrínseca entre el mundo humano y el espiritual, entre lo terrenal y lo divino. Su petrificación lo convirtió en un guardián, un puente entre los ancestros y las generaciones futuras, un punto de referencia sagrado en el paisaje. Ayar-Auca, el tercer hermano, también tuvo un destino particular. A lo largo del camino, se dedicó a fundar huacas, lugares sagrados donde se realizaban rituales y ofrendas. Su misión era santificar el territorio, preparando el terreno espiritual para la futura capital del imperio. Las huacas eran mucho más que simples monumentos, eran lugares de culto, puntos de encuentro entre los hombres y los dioses. Podían ser montañas, rocas, cuevas o incluso árboles, cada uno imbuido de un poder espiritual. Ayar-Auca, al fundarlas, estaba tejiendo una red sagrada a lo largo del camino. Finalmente, solo Ayar-Manco permanecía como el líder del grupo original, el único de los hermanos que conservaba su forma humana y su misión intacta. Sobre sus hombros recaía ahora la responsabilidad de encontrar el lugar definitivo y cumplir con el mandato divino. Su liderazgo se había forjado a través de las pruebas y las pérdidas. Tras un largo y arduo peregrinaje, Ayar-Manco y las mujeres llegaron al Valle del Cusco. La visión de este lugar, con sus tierras fértiles y su ubicación estratégica, debió de haber sido un alivio y una señal inequívoca. El valle se presentaba como el sitio ideal, el destino final de su búsqueda. El territorio del Cusco era un lugar privilegiado, bendecido por la naturaleza. Sus tierras eran fértiles, aptas para la agricultura, y su ubicación geográfica ofrecía protección natural y un punto central para la expansión. Era un valle rodeado de montañas, un verdadero ombligo del mundo. Ante la magnificencia y la idoneidad del valle, Ayar-Manco tomó la decisión trascendental de establecer su asentamiento en Cusco. Reconoció en este lugar la señal divina, el sitio donde debía fundarse la capital de su futuro imperio. La búsqueda había llegado a su fin. Con la fundación de Cusco, Ayar-Manco dio inicio al linaje imperial inca, convirtiéndose en el primer Sapa inca, el gobernante supremo. Su descendencia sería la encargada de guiar y expandir el imperio, manteniendo viva la memoria de sus orígenes divinos y el legado de sus hermanos. Este acto marcó la fundación de Cusco como la capital indiscutible del imperio incaico, el centro político, religioso y cultural de una vasta civilización. Desde este punto sagrado, el poder y la influencia inca se irradiarían por todo el continente andino. Cusco se convirtió en el corazón palpitante del Tahuantinsuyo. Con la capital establecida y el linaje imperial iniciado, comenzó la era de la expansión y el dominio inca.
Desde Cusco, los incas forjarían un imperio que abarcaría miles de kilómetros, uniendo diversas culturas bajo una misma administración y una misma cosmovisión. El sueño de los hermanos Ayar se había materializado. El mito de los hermanos Ayar es mucho más que una simple historia de origen, es un relato cargado de un profundo simbolismo que refleja la cosmovisión inca. Cada personaje, cada evento y cada transformación encierran significados que trascienden la narrativa superficial. Es una ventana a la mente de una civilización. La cueva de Pacaritambo, de donde emergieron los hermanos, simboliza el origen primordial, el útero de la Pachamama, la Madre Tierra. Representa el lugar de donde proviene la vida, el punto de partida de toda existencia. Es el vínculo entre el mundo subterráneo y el mundo de los vivos. La eliminación de Ayar Cachi, el hermano poderoso y destructivo, puede interpretarse como la necesidad de controlar las fuerzas caóticas de la naturaleza. Su encierro simboliza la domesticación de lo salvaje, la imposición del orden sobre el desorden para permitir el florecimiento de la civilización. Es un acto fundacional de control. Las transformaciones de Ayaruchú y Ayarauca en huacas, o lugares sagrados, representan la sacralización del territorio. A través de sus sacrificios o destinos, el paisaje se impregna de lo divino, convirtiéndose en un mapa sagrado que guía y protege a los descendientes. La tierra misma se convierte en un templo. Ayar Manco, el líder superviviente, encarna la figura del héroe fundador, el civilizador que establece el orden y la ley. Su perseverancia y sabiduría lo convierten en el arquetipo del gobernante ideal, el ancestro de todos los Apa incas. Él es el puente entre el mito y la historia. El mito de los hermanos Ayar también legitima el poder y la autoridad de la élite incaica. Al descender directamente de estos seres míticos, los gobernantes incas se presentaban como elegidos divinos, con un derecho inalienable a gobernar. Su linaje era sagrado, su mandato incuestionable. Este relato mítico no solo explica el origen del imperio, sino que también refuerza la identidad cultural del pueblo inca. Les proporciona un sentido de pertenencia, una historia compartida que los une como nación. Es la narrativa que define quiénes son y de dónde vienen. La historia de los hermanos Ayar se transmitió oralmente de generación en generación, a través de cantos, relatos y rituales. Esta tradición oral aseguró su permanencia y su relevancia en la vida cotidiana de los incas. Era una historia viva, contada y recontada en cada rincón del imperio. A pesar de las variaciones en las diferentes versiones del mito, la esencia de la historia permanece constante. Los elementos clave, como la emergencia de Pacaritambo, los hermanos, sus destinos y la fundación de Cusco, son pilares inamovibles de la narrativa. Estas variaciones enriquecen la tradición. El mito de los hermanos Ayar sigue siendo un testimonio invaluable de la rica imaginación y la profunda espiritualidad de la civilización inca. Nos permite asomarnos a su visión del mundo, a sus valores y a su comprensión del cosmos. Es un legado que perdura hasta nuestros días. El mito de los hermanos Ayar es, en esencia, la epopeya fundacional del imperio inca, una narrativa que trasciende el tiempo y el espacio. Desde la misteriosa cueva de Pacaritambo, donde la vida emergió, hasta la majestuosa fundación de Cusco, cada paso de este viaje mítico está impregnado de significado y propósito. Es la historia de cómo un grupo de seres divinos, a través de pruebas, sacrificios y transformaciones, sentó las bases de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Este relato no solo explica el origen geográfico y político del imperio, sino que también legitima su poder y su cosmovisión. Los destinos de Ayar Cachi, Ayar Uchú y Ayar Auca, y la perseverancia de Ayar Manco, no son meros incidentes, son lecciones sobre el orden, el sacrificio y el liderazgo. Cada hermano contribuyó, a su manera, a la creación de un mundo nuevo. El legado de los hermanos Ayar perdura en la memoria colectiva, recordándonos la profunda conexión entre el hombre, la naturaleza y lo divino en la cultura andina. Es un testimonio de la capacidad humana para construir grandes civilizaciones, no solo con ladrillos y leyes, sino también con historias, mitos y una fe inquebrantable en un destino superior. La voz de los ancestros sigue resonando en las montañas del Cusco.